Bueno, ¿Está conectado? la historia de Adán. Entonces André, a instancias de Finrod, dijo al fin: esta es la historia que me contó Adán, de la casa de Adam. Algunos dicen que el desastre tuvo lugar al principio de la historia de nuestro pueblo, antes de que ninguno hubiera muerto aún. La voz nos había hablado y nosotros la habíamos escuchado. La voz dijo. Antes de continuar, se supone que esta es la historia de lo que sucedió con la primera generación de hombres, cuando el hombre recién apareció sobre el mundo. Como dije otra vez, antes de que incluso hubiese muerto el primero de los hombres. O sea, era en sí la primera generación de hombres que existió. La voz dijo: sois mis hijos, os he enviado para que moréis aquí. Con el tiempo heredaréis toda esta tierra, pero primero debéis ser niños y aprender. Llamadme y yo os oiré, porque velo por vosotros. Comprendíamos la voz con el corazón, aunque aún no teníamos palabras. Se nos despertó entonces el deseo de las palabras y empezamos a hacerlas. Pero éramos pocos y el mundo era amplio y extraño. Aunque grande era el deseo de comprender, aprender resultaba difícil y la hechura de palabras lenta. En ese entonces llamábamos a menudo y la voz respondía, pero rara vez respondía a nuestras preguntas diciendo solo: buscad primero la respuesta en vosotros mismos, pues tendréis alegría en encontrarla, y de ese modo abandonaréis la infancia y os haréis sabios. No intentéis dejar la infancia antes de tiempo. Pero nosotros teníamos prisa y deseábamos ordenar las cosas según nuestra voluntad, y las formas de muchas cosas que deseábamos hacer despertaron en nuestras mentes. Por tanto, cada vez le hablábamos menos a la voz. Apareció entonces alguien entre nosotros, en nuestra propia forma visible, pero más grande y hermoso, diciendo que había acudido por compasión. El mundo está lleno de riquezas maravillosas que el conocimiento puede revelar. Podríais tener alimentos más abundantes y deliciosos que las minucias que coméis ahora. Podríais tener cómodas moradas donde guardar la luz y expulsar la noche. Podríais vestiros aún como yo. Lo miramos entonces, y he aquí que estaba vestido con galas que brillaban como la plata y el oro, y llevaba una corona en la cabeza y gemas en los cabellos. Si queréis ser como yo, dijo, os enseñaré. Entonces lo tomamos como maestro. No era tan rápido como habríamos deseado en enseñarnos cómo encontrar o hacer nosotros mismos las cosas que deseábamos, aunque nos había despertado muchos deseos en los corazones. Pero si alguien dudaba o se impacientaba, traía y nos mostraba todo cuanto deseábamos. Soy el dador de regalos, decía, y los regalos nunca faltarán mientras confiéis en mí. Por tanto, los reverenciábamos y nos esclavizó. Dependíamos de sus regalos, temerosos de volver a la vida en que estaban ausentes y que ahora nos parecía pobre y dura. Y creíamos todo cuanto nos enseñaba, porque queríamos saber acerca del mundo y su existencia, acerca de las bestias y las aves, y las plantas que crecían en la tierra, acerca de nuestra propia creación y acerca de las luces del cielo, y las estrellas innumerables, y lo oscuro en que estaban puestas. Todas sus enseñanzas parecían buenas, pues tenían grandes conocimientos, pero hablaba cada vez más del oscuro. Más grande que todo es lo oscuro, decía, porque no tiene límites. Procede del oscuro, pero yo soy su amo, porque he hecho la luz e hice el sol y la luna y las estrellas innumerables. Yo os protegeré del oscuro, que de otro modo os devoraría. Le hablamos entonces de la voz, pero su rostro los hizo terrible, pues estaba furioso. Estúpidos, dijo, era la voz del oscuro. Desea manteneros alejados de mí, porque tiene hambre de vosotros. Partió entonces y no lo vimos durante un largo tiempo, y sin sus regalos éramos pobres. Y llegó un día en que de repente la luz del sol empezó a menguar hasta que desapareció, y una gran sombra cayó sobre el mundo, y todas las bestias y aves tuvieron miedo. Entonces regresó, caminando a través de la sombra como un fuego brillante. Nos postramos ante él. Algunos de vosotros todavía escuchan a la voz del oscuro, dijo, y por tanto se está aproximando. Escoged ahora, podéis tener al oscuro como Señor o podéis tenerme a mí. Pero si no me tomáis como Señor y juráis servirme, partiré y os abandonaré, porque tengo otros reinos y moradas y no necesito la tierra ni a vosotros. Con miedo hablaron entonces nuestros caudillos diciendo: tú eres el Señor, solo a ti serviremos. Renunciamos a la voz y no volveremos a escucharla. Que así sea, dijo él. Ahora construidme un hogar en un lugar elevado y llamadlo la casa del Señor. Allí iré cuando quiera, allí me llamaréis y me haréis vuestras peticiones. Y cuando hubimos construido una gran casa,
Vino y sirvió ante el alto trono, y la casa estaba iluminada como con fuego. Ahora, dijo, que se adelante todo aquel que todavía escucha la voz. Algunos sabían, pero por miedo permanecieron quietos y en silencio. Inclinaos entonces ante mí y reconoced mi soberanía, dijo. Y todos se postraron ante él diciendo, tú eres el único grande y te pertenecemos. Enseguida subió como una gran llama y humo y el calor nos quemó, pero de repente había desaparecido y estaba más oscuro que la noche y huimos de la casa. Después de aquello siempre íbamos con gran miedo al oscuro, pero rara vez volvió él a aparecer entre nosotros en una forma hermosa y traía pocos regalos. Si en caso de extrema necesidad acudíamos a la casa y les rogábamos que nos ayudaran, su voz nos decía lo que debíamos hacer, pero ahora siempre nos ordenaba hacer algo o a entregarle algún regalo antes de escuchar nuestro ruego, y cada vez nos exigía cosas peores y nos daba menos regalos. Nunca volvimos a oír la primera voz, salvo una vez. En la quietud de la noche nos habló diciendo, se le fue un corte comercial. Momento de tensión. Habéis renegado de mí, pero seguís siendo míos. Yo os di la vida. Ahora se cortará, y cada uno de vosotros acudirá a mí tras un breve tiempo, y sabrá quién es el Señor, si aquel a quien adoráis, o yo, que os hice. Aumentó entonces nuestro miedo por lo oscuro, porque creíamos que la voz venía de la oscuridad que había detrás de las estrellas, y algunos de nosotros empezamos a morir con horror y angustia, temerosos de ir al oscuro. Pedimos entonces al amo que nos librara de la muerte y nos respondió. Pero cuando fuimos a la casa y todos nos postramos allí, acudió al fin, grande y majestuoso, pero había crueldad y orgullo en su rostro. Ahora sois míos y debéis hacer mi voluntad, dijo. No me preocupa que algunos de vosotros muráis para apaciguar el hambre del oscuro, pues de otro modo pronto seríais demasiados, arrastrándoos como el hielo sobre la superficie de la tierra. Pero si no hacéis mi voluntad, sentiréis mi furia, y moriréis antes, porque yo os mataré. Después sufrimos enormemente de agotamiento, hambre y enfermedades, y la tierra y todas las cosas que habitan en ella se volvieron contra nosotros. El fuego y el agua se nos rebelaron. Las aves y bestias nos esquivaban o nos atacaban si eran fuertes. Las plantas nos daban veneno y temíamos a las sombras bajo los árboles. Añoramos entonces la vida tal como era antes de la llegada del amo, y lo odiamos, pero lo temíamos tanto como el oscuro. Y hacíamos lo que nos pedía, y más de lo que nos pedía. Pues cualquier cosa que pensáramos que lo complacería, por maligno que fuera, lo hacíamos con la esperanza de que él suavizaría nuestros pesares y que por lo menos no nos mataría. Para la mayoría de nosotros fue en vano, pero a algunos empezó a demostrarle su favor, a los más fuertes y crueles y a aquellos que iban más a menudo a la casa, y les daba regalos y conocimientos que ellos guardaban en secreto, y se hicieron poderosos y altivos y nos esclavizaron, de modo que no teníamos descanso en el trabajo entre nuestros pesares. Hubo entonces algunos entre nosotros que hablaron abiertamente en su desesperación. Ahora sabemos al fin quién mentía y quién deseaba devorarnos. La oscuridad no era la primera voz, sino el amo que hemos tomado, y no provenía de ella, como dijo, sino que mora allí. Ya no le serviremos más. Él es nuestro enemigo. Entonces, temerosos de que los oyera y nos castigara a todos, los matamos como cuando nos fue posible, y los que huyeron fueron perseguidos. Y cuando capturábamos a alguno, nuestros amos, los amigos de él, ordenaban que lo llevaran a la casa y allí le dieran muerte con fuego. Eso le causaba gran placer, decían sus amigos, y de hecho, durante un tiempo pareció que nuestros pesares se aligeraban. Pero se dice que hubo unos pocos que escaparon de nosotros y se fueron lejos, a países lejanos. Sin embargo, no escaparon de la ira de la voz, porque habían construido la casa y se habían postrado en ella, y al fin llegaron al final de la tierra y a las orillas del agua infranqueable. Y he aquí que el enemigo estaba allí, delante de ellos. Aquí termina el relato de Amén. Este relato que está en el Atral, que es uno de los textos creo mejor elaborados de Tolkien y de mayor profundidad, que planteaba el tema de la mortalidad y la mortalidad, cómo lo concebía Tolkien dentro de su obra, y el relato de Agamel, que es